Cálculo 1. Vamos a ver la definición de derivada. La derivada de f es la función f', cuyo valor en cualquier x es f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Cuando este límite existe, se dice que la función es derivable. Ahora hablemos de la notación. Como ya dijimos, la derivada de una función se representa como f' de x, pero también podemos usar y en lugar de f y podemos decir que la derivada es y'. También podemos escribir esta notación, la derivada de la función con respecto a x. Esto es con el uso de diferenciales, un tema que estudiaremos más adelante, pero como en el caso anterior también podemos usar la variable y en lugar de f. Finalmente podemos representar la derivada así. Escribimos una D mayúscula, como subíndice la variable independiente, que en este caso es x, y aquí la función. Esto es la derivada de la función con respecto a x, y como antes lo hicimos, podemos usar y en lugar de f de x. Veamos un ejemplo. Sea f de x igual a x al cuadrado, halle f' de x. Entonces, para esto usaremos la definición que acabamos de estudiar. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Estamos hablando de la función x al cuadrado en la que x se reemplaza por x más h, menos la misma función f de x, es decir, menos x al cuadrado, dividido todo eso entre h. Cuando nosotros evaluamos esta expresión, obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Es lo que comúnmente va a ocurrir cuando usted evalúe en la expresión que define la derivada. Si h tiende a 0, aquí obtenemos x cuadrado menos x cuadrado, 0. Y como h tiende a 0 en el denominador también obtenemos 0. Debemos eliminar esa indeterminación para resolver el límite. Para eso vamos a desarrollar el binomio que aparece en el numerador. Con eso obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más 2h por x más h al cuadrado menos x al cuadrado dividido todo eso entre h. X al cuadrado se elimina. En el numerador tenemos que h es factor común. Vamos a continuar aquí. Así que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de h, que queda como factor común, que multiplica a 2x más h dividido todo eso entre h. H se elimina. Como h tiende a 0, si reemplazamos, esto se anula y el resultado es simplemente 2x. Concluimos entonces que si f de x es igual a x al cuadrado, f' de x es igual a 2x. Es decir, la derivada de x al cuadrado es la función 2x. La definición de función derivada también nos permite calcular la derivada en un punto específico. ¿Qué tal si evaluamos f' de x en x igual a c? Con eso obtenemos f' de c igual al límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c dividido entre h. Podemos incluso hacer un cambio de variable para expresar este límite de una manera que en ciertos casos puede resultar más cómoda. Si decimos que x es igual a c más h, entonces tenemos lo siguiente, f' de c es igual, tome en cuenta lo siguiente, con mi nueva variable x, cuando h se aproxima a 0, entonces x se aproxima a c. Lo que digo es lo siguiente, si h tiende a 0, entonces x, que es igual a c más h, cuando h tiende a 0, significaría que x tiende a c. Así que en mi nuevo límite la tendencia es x a c de f de c más h, pero tome en cuenta que según el cambio de variable, c más h es igual a x menos f de c dividido entre h. Si despejamos h de esta expresión, tenemos que h es igual a x menos c. Muy bien, entonces aquí tenemos tres expresiones para calcular la derivada. La primera nos permite calcular la derivada en cualquier punto, es decir, la derivada en función de x. La segunda nos permite calcular la derivada en x igual a c, lo mismo que la tercera, pero con expresiones diferentes.
A veces nos convendrá usar esta expresión hablando de la derivada en un punto y a veces nos conviene usar esta otra expresión. Tome en cuenta, por ejemplo, que si quisiéramos calcular, para el ejemplo que resolvimos hace un momento, f' de 2, ya que hemos obtenido f' de x, es cuestión simplemente de evaluar la función f' en x igual a 2. Con eso obtendríamos 2 multiplicado por 2, es decir, 4. Sin embargo, si no hemos hecho el cálculo de la función f' y queremos simplemente calcular la derivada en un punto, podemos hacer uso directo de cualquiera de estas dos expresiones. En particular, vamos a hacer uso de la segunda para resolver el mismo ejercicio. Sea f de x igual a x al cuadrado, vamos a hallar f' evaluada en 2. Según esta definición, f' de 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x, es decir, de x al cuadrado, menos f de c, f de 2 en este caso, 2 al cuadrado, sobre x menos 2. Eso es igual al límite cuando x tiende a 2, arriba tenemos x al cuadrado menos 4 y abajo tenemos x menos 2. Si nosotros evaluamos, eso genera una indeterminación, 0 sobre 0. Así que debemos eliminar esa indeterminación. Factorizamos en el numerador, que es una diferencia de cuadrados y se factoriza así, x más 2 por x menos 2. Dividimos entre x menos 2, esto se simplifica y finalmente evaluamos. Como x tiende a 2, aquí tenemos 2 más 2, 4. Eso significa entonces que f' de 2 es igual a 4, algo que ya sabíamos porque acá calculamos f' de x y evaluamos en x igual a 2. Como se da cuenta, tenemos dos opciones. Este de aquí nos conviene cuando queremos hallar directamente la función evaluada en un punto, ¿no? Cabe recalcar, sin embargo, que hay ejercicios en que necesitamos calcular la derivada en un punto y nos conviene en esos ejercicios aplicar esta expresión. De forma directa, calculamos f' de c, pero con esta definición.